Buenas, Perdón, hay alguien que dice que el anfitrión tiene otra reunión, le dice a Marité. Graciela. no. Bueno. A ver. No, porque estamos todos aquí, ¿no? A ver. Bueno, pues vamos a comenzar. Buenas tardes. Dígame, dime. No, que empecemos. Sí, hay alguien que tiene buenas tardes y gracias a todas las personas que asisten a esta conferencia. El Jardín del Edén es el título, en clave de mujer. Y gracias especialmente a nuestra querida socia, la teóloga Begoña Cigarán, por prestar generosamente su tiempo y sus conocimientos para esta charla. Que bien, esta charla bien pudiera haber sido precursora de nuestro seminario de Historia del Jardín que tanto éxito tuvo, el que hemos hecho anterior a este, y que nos dio el catedrático Morales Folgueras. La Asociación de Mujeres Universitarias de Marbella ha cumplido ya 11 años de implantación en nuestra municipalidad. En estos momentos somos más de 80 socias de diferentes disciplinas universitarias y un buen número también de colaboradores. Y también somos de diferentes nacionalidades de origen, de distintos lugares, de diferentes carreras, y eso pues nada, ocurre porque en nuestra ciudad recaba gente muy diversa. Hace 2 años recibimos la categoría de entidad de utilidad pública tras pasar unos estrictos controles de transparencia, de objetivos y de labor realizada. Esto hay que agradecérselo mucho a todos los equipos que estuvieron antes de la ejecutiva actual, que consiguieron hacer grande esta asociación y llenarla de objetivos bastante interesantes para nuestra sociedad. Pertenecemos a la Federación Española, la Europea y a la Internacional de Mujeres Universitarias y estamos presentes en la ONU. También se nos oye allí. También estamos presentes en Hispanoamérica, gracias al programa de hermanamiento que hemos impulsado y a todas las amistades que tenemos, incluso que tenemos varias socias de origen hispanoamericano. En la actualidad trabajamos en Marbella con el objetivo de conseguir una sociedad más justa, con oportunidades para la mujer y el aprovechamiento de todos los talentos independientemente de su sexo para nuestro entorno. Para ello trabajamos en la educación permanente y realizamos numerosas actividades culturales como nuestro Cineforum, que tendremos la semana que viene uno, las tertulias literarias, que también son bastante interesantes y que ya gracias a la tecnología podéis visitarlas, las estamos grabando y las ponemos en nuestra página web. Numerosas conferencias como la de esta tarde, seminarios tan maravillosos como el que estamos disfrutando del arte colonial, el brillo de las Américas, y veladas musicales que esperamos que pronto volvamos a iniciar. Y bueno, encuentros de todo tipo que también estamos deseando volver a iniciar. Por otra parte, nuestras cuotas de socias y algunas de nuestras actividades, como los seminarios y las veladas artísticas, tienen un segundo objetivo y es conseguir fondos para nuestro programa de becas para chicas brillantes con necesidades económicas de nuestra zona de influencia. En la actualidad hemos becado ya 45 chicas. Ahora mismo estamos en el proceso de promoción y selección de las chicas de este año. Intentaremos dar las más becas posibles. Tenemos ya bastante conseguido gracias como os he dicho, a los seminarios y a las cuotas de la socia, y estamos en el proceso de poner nombre a algunas de las socias que entreguemos. Pues si queréis homenajear a algún ser querido que por cualquier circunstancia lo queréis homenajear, si queréis que vuestra empresa figure como Becamum, pues no tenéis nada más que decírnoslo y lo hacemos, que nos daría muchísimo gusto hacerlo así.
Con la aportación, claro. Los estudios universitarios, estas chicas que ya tenemos becadas, algunas de ellas han acabado sus estudios universitarios y están trabajando y son socias. Algunas hasta se las rifan, ¿eh? Porque entre otras cosas de que son buenísimas, son brillantes, por eso le dimos la beca, han sido muy estudiosas, han tenido muy claro su objetivo y luego en su currículum ponen, porque les da mucha categoría, que son becarias de AMUN. Así que os animo a seguir participando en nuestras actividades, en nuestros objetivos y a haceros socias o colaboradoras si sois mujeres universitarias o queréis ayudarnos. Muchas gracias. Ahora doy la palabra a Cristina Malena, que creo que tiene algo que anunciarnos. Bueno, no, más que anunciar es agradecer muy especialmente a Begoña por, en nombre de la Comisión de Seminarios y Conferencias, por este momento que nos está dedicando, que es tan grato y tan importante para nosotras. Es un orgullo que como socia y teóloga nos dé estos minutos, nos dedique para hablar de algo tan interesante que, como tú dijiste, Ana Eugenia, comienza de alguna manera con ese famoso seminario de los jardines, y llegamos al Edén, el jardín cultivado y cerrado de los persas, pero Begoña nos va a adentrar mucho más y nos va a dar una interpretación desde el punto de vista teológico y en clave de mujer de este jardín. Así que yo no quiero decir mucho más porque Begoña va a decir cosas maravillosas, pero antes le vamos a pedir a Garbiñe que nos presente a Begoña. Garbiñe, por favor. Gracias, Cristina. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes. Hola, Garbiñe. Buenas tardes. Bueno, yo no sé, pero disculpadme un segundo, no sabéis, yo creo que todo el mundo sabe que Garbiñe Larrazábal fue nuestra presidenta fundadora. Y bueno, y que ha estado muchísimos años trabajando, es una de esas personas de las que os he mencionado, y bueno, y sigue en varias comisiones, así que nada, Garbiñe, en activo. Sí, gracias, Ana. Bueno, me han pedido que presente a Begoña Cigara, y es, vamos, un súper placer porque si es un honor siempre presentar a un ponente de una conferencia, pues si es una amiga, muchísimo más. Y si es de Bilbao, pues también mucho más. Es curioso porque nos vemos más en Marbella que en Bilbao, pero bueno. A ver, Begoña Cigaran García es licenciada en Teología por la Universidad de Deusto, que es su ciudad natal. Pero Begoña no empezó la universidad como empieza la mayoría, con 18 años, buscando el bar antes que el aula y cosas por el estilo. No, Begoña empezó cuando tenía 4 hijos y 42 años y había logrado entrar en la universidad a través del examen de mayores de 25 años, ¿no? Entonces estuvo estudiando los 5 años en Deusto, en la sección de dogmática, y adquirió título de bachiller. Y luego en teología en 1992. Y 2 años más tarde consiguió la licenciatura, con muchísimo esfuerzo, os lo puedo garantizar, porque, a ver, hacer una carrera universitaria, además como teología, donde hay tantísima filosofía, sin tener un bachillerato superior con unos conocimientos en filosofía, es propio de gente, a ver, muy inteligente y muy terca, que es lo mejor que le puede pasar a uno, ser terco e inteligente. Bien, cuando terminó la carrera estuvo trabajando de profesora durante 5 años, de profesora de religión, con alumnas de bachillerato en el Colegio de San Pedro Apóstol. Este colegio se le conoce en Bilbao como Las Italianas, porque fue fundado por la madre Cabrini, Francisca Javier Cabrini, que, dicho sea de paso, fue la primera santa norteamericana. Se le tiene gran devoción en Estados Unidos. Así como Rosa de Lima fue la primera santa americana en general, esta fue la primera santa norteamericana. Luego, y cómo no, Begoña la Inquieta, una vez de haber terminado sus estudios y de haber dado clases en Las Italianas, ayudó a fundar ATE, que es la Asociación de Teólogas Españolas, y también es miembro de las Mujeres Universitarias de Marbella desde hace muchísimos años. Imparte conferencias y charlas en el Instituto Diocesano de Pastoral de Bilbao. Y esto es de una dedicación enorme, porque tienes que preparar muy bien las conferencias y las charlas y las intervenciones, porque va dirigido a todo tipo de público. O sea, no es que
no puedes pensar, bueno, es que tienen nivel universitario o tienen nivel bajo. No, es que hay de todo tipo. Entonces tiene que ser una charla lo suficientemente densa como para interesar a todo el mundo y lo suficientemente sencilla como también interesar a todo el mundo, ¿no? Que la comprensión esté garantizada. Luego, ¿qué más cosas hace? Bueno, pues aparte de ser de la ATE, como ya os he dicho, suele formar parte de la Semana Andaluza de Comunidades de Base, que suele celebrarse en Torrox. Un año tuve la suerte de poder ir con ella y realmente aprendí mucho y lo pasamos muy bien. Es un grupo de gente increíble, increíble. Luego hizo los cursos que organizó la Diócesis de Bilbao de animadoras de grupo. Y dicho así, suena muy poco teológico, pero estas animadoras de grupos se dedican a la formación de grupos bíblicos, que dan sentido a la vida e intentan que la buena noticia del Evangelio se propague de forma y manera que las personas que sean conscientes de la importancia que supone vivir y ser feliz. Y eso es tan importante porque mucha gente piensa que la religión es sacrificio, no sé, oración, pasarlo mal. No, la vida es ser feliz y vivir al estilo del Dios de Jesús de Nazaret. Y esto es lo que pretende Begoña en estas como animadora de grupo. En el año 2017 seguía intranquila y escribió su vida para compartir su fe, coincidiendo con el aniversario de sus bodas de oro, de matrimoniales, publicando 5 décadas de una abuela teóloga, donde desde la fe anima su vida, recoge su experiencia como madre de 4 hijos y abuela de 12 nietos. Y luego, oh sorpresa, como no, como corresponde a una mujer que es teóloga y es feminista, pues este libro se editó el 22 de julio de 2017 y el 2017 fue el primer año que se declara la fiesta de Santa María Magdalena, la tan traída y llevada María de Magdala, ¿no? Entonces hizo coincidir, María Magdalena quiso. El caso es que ese año se publicó el libro de 5 décadas de una abuela teóloga, que ya ha presentado en Marbella, ha presentado en Bilbao y en otros muchos sitios, siempre con muchísimo éxito. Bueno, pues yo creo que eso es todo, aparte de darle un gran abrazo virtual y darle las gracias por estar aquí. Y que puede empezar cuando quiera. Bueno, pues... Sí, gracias, Garbiñe. Begoña, hija, que tenía apagado el micrófono. Cuando quieras. Vale. Garbiñe, muchas gracias. Menuda presentación. Bueno, lo primero de todo, daros las gracias a todas las que estáis aquí esta tarde y también a los hombres que han venido a escuchar estas palabras que os voy a dirigir en clave de mujer sobre el jardín del Edén, porque es como las meigas, a verlos haylos. Hay poquitos, pero hay algunos hombres. Para ellos también mis deseos, mis mejores deseos. Antes de comenzar esto, lo que sí quiero es devolveros la pelota, Cristina, porque quien tengo que agradecer especialmente es a ti, pero en ti a todo lo hago extensivo a todo el equipo de Amun, porque además de trabajar increíbles, sois fantásticas, sois maravillosas y me habéis dado la oportunidad de realizarme esta tarde con vosotras y con vosotros con un tema que para mí me resulta apasionante, porque es, como ha dicho bien Garbiñe, lo que da sentido a mi vida. Sin embargo, aún hay tanta gente que lo desconoce o que lo interpreta de manera tan literal que se le hace imposible sacar el jugo tan maravilloso que contiene y que además le puede ayudar, como os he dicho, a vivir su vida de manera mucho más auténtica, mucho más feliz, dada la historia de amor que contiene, porque la Biblia es una historia de amor, es una biblioteca. Son un montón de géneros literarios, pero en el fondo es el grito en el Antiguo Testamento de un pueblo que siente que Dios lo acompaña en su vida. Y a mí esto me apasiona y me da pues, un subidón terrible cada día. La Asociación de Teólogas no fui yo fundadora de la Asociación de Teólogas, de la ATE es Asociación Teólogas Españolas. Cuando se fundó, al de poco, yo ya terminé mi licenciatura porque se pide ser en esta asociación, igual que Amun, hay que ser licenciadas en teología. Y ellas tenían muy claro que era preciso escribir libros religiosos y teológicos con el fin de divulgar el pensamiento femenino sobre estas materias.
un pensamiento que se había presentado con mucha fuerza en los años 70 y que se inició fundamentalmente en el mundo americano y en el mundo alemán. Nosotros, las españolas, siempre vamos con retraso, pero es que no teníamos facultades. O sea, la teología se hacía en los seminarios. Los sacerdotes estudiaban, al no tener facultades en las universidades, no podíamos acceder. Ellas, este grupo de biblistas que fundaron la ATE, iniciaron la colección que se llama La relectura del Génesis. Fue el primer libro que escribieron, siendo conscientes de que la Sagrada Escritura es un texto patriarcal. Está escrito por varones y para varones, pero que en él subyacen pequeñas pistas que nos permiten una lectura muy distinta de lo que tuvo lugar en el original. No quisieron llamar a esta producción femenina, por todo lo que este término conlleva de color de rosa. Tampoco les gustaba el apelativo de feminista, por contraponerse también a machista y aparecer como agresivo y antivarón. Así que se decidió llamar a esta colección En clave de mujer. Y esto es de lo que yo os voy a hablar esta tarde. Hasta hace muy poco tiempo se había interpretado este libro del Génesis como un relato que contenía episodios históricos. Aunque las nuevas teorías teológicas ya están bastante arraigadas entre los cristianos, sorprende que todavía hay algunos sectores escépticos o rezagados que por desconocimiento siguen aceptando una interpretación historicista y literal del Génesis. Tras el seminario que hicimos de Historia de los Jardines, que fue impartido por José Miguel Morales, como ya hemos dicho todas, y que tanto aprendimos y disfrutamos, Amun propone profundizar en esta materia realizando un viaje al mito y al origen de todos los jardines, el Edén. Este lugar era conocido por los persas como el jardín cultivado y cerrado, y a ese mismo topos se han referido muchas mitologías para nombrar a ese lugar idílico o idealizado, representado por un valle fértil del que emana un caudaloso río y que se emplaza en el este, que es por donde nace el sol. Yo voy a desarrollar 3 puntos muy cortitos. Primero, el Génesis es un libro de orígenes y de fundamentos. El segundo punto, el origen y la composición del libro del Génesis. Y el tercero, cómo los orígenes se recuperan, pero en función del momento actual. Entonces, el primer punto, el de los orígenes y fundamento. Como os digo, hasta hace poco tiempo se había interpretado el libro del Génesis como un relato que contenía episodios históricos, pero una interpretación historicista y literal del Génesis. El resultado es que para nosotras, las teólogas y los teólogos, pues es un conocimiento ya adquirido normal, mientras que para mucha gente, pero incluidos adultos con una buena formación y con puestos de responsabilidad, continúa siendo algo desconocido y se sigue considerando que la clave interpretativa del libro es la historia, y además la historia tal como la entendemos hoy en día, como una crónica histórica. El pueblo de Israel, que no siempre fue llamado de este modo, como todos los pueblos, pues pasa por diferentes periodos de su historia. Entonces tenemos los tiempos premonárquicos, con su periodo patriarcal y su periodo de los jueces, que se extiende hasta el año 1000 a.C. Luego está la época monárquica, con sus periodos, primero la monarquía, que está unida, luego se separan, una monarquía dividida, y luego llega la marcha al exilio de Babilonia. Esto ocurre en el año 587 a.C. Y por fin vienen los tiempos posmonárquicos, que es la vuelta del destierro, vuelven de Babilonia hasta el año 132 después de Cristo, época en la que surge el judaísmo propiamente como una religión definida por sus rígidas líneas de separación y de diferenciación de los demás pueblos como búsqueda y como defensa de su propia identidad. Lo que cuenta el Génesis se sitúa en los tiempos premonárquicos. ¿Por qué? Porque se trata de la prehistoria del pueblo de Israel, la historia de sus orígenes contada en las narraciones patriarcales. Es una prehistoria que retrocede hasta llegar a los orígenes de la humanidad y del universo. El segundo punto, el origen y la composición del libro, pues la idea más común y con bastante probabilidad
es que penséis que el libro del Génesis fue escrito por un solo autor y de una sola vez, y nada más lejos de la realidad. Su composición abarca un periodo por lo menos de unos 5 siglos, puesto que procedía del folclore popular de la zona de Oriente Medio o de las tradiciones conservadas en santuarios locales o en clanes convertidas en canciones y en cuentos populares transmitidos por los oradores a lo largo de los siglos. Daros cuenta que la traducción judía, la tradición oral, es riquísima y es de lo más fidedigna. Hasta que se pusieron por escrito era lo que ellos contaban y narraban, la tradición oral. El Génesis comienza a escribirse, lógicamente, cuando los israelitas ya estaban asentados en la tierra y gozaban de una cierta tranquilidad y prosperidad, así como de unas relaciones mucho más igualitarias con sus vecinos. Solo entonces empezaron a preocuparse por sus orígenes y se empezó a recoger las tradiciones que estaban dispersas, como os he dicho, en distintas tribus y que habían quedado guardadas en diferentes santuarios y estaban esparcidas por el país. Esto corría el siglo XI-X a.C. y eran los reinados de David y de Salomón. Cuando se dio comienzo a esta tarea tardía, que tardó muchísimos siglos en completarse. El resultado de esto fue el llamado Pentateuco, penta porque son 5, el Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Hay algunos escritores que aumentan 2 libros más, o sea, Josué y los jueces lo meten también en este Pentateuco y entonces ya no son 5 sino 7 y se llama Heptateuco, porque así les parece que llega con estos libros, queda completa la historia del pueblo hasta el establecimiento de la monarquía. ¿Y cuáles son los orígenes? ¿Por qué se recuperan estos orígenes? Pues como os he dicho, es el tercer punto. Quizá algunas de vosotras os podéis sentir decepcionadas o decepcionados o engañados incluso cuando os percatáis de que estos relatos no son históricos en el sentido, como os he dicho antes, que nosotros entendemos hoy en día por historia. Eso no les preocupaba para nada a los lectores antiguos. Para ellos, el conocimiento y la rememorización del pasado se hace con la vista puesta en el presente, en el hoy. El pasado siempre es recordado para ver cómo vamos a vivir el presente, para darle sentido, para aplicar por qué sucedían los acontecimientos y cómo debían de ser. A no ser libros históricos, los 11 primeros capítulos del Génesis, del 1 al 11, los podemos leer como una introducción general para todas las escrituras de Israel, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Más que la memoria de los acontecimientos históricos ocurridos en el pasado, nos presentan un fondo permanente sobre el que se va desarrollando la historia de las personas y del mundo. El mensaje que lleva es sapiencial, pero el estilo de la narración es el de una antigua historia, lo que ellos estaban acostumbrados cuando era la tradición oral, siempre la misma, contada a todas las generaciones humanas. Es una especie de cuento. Hubo una vez. Se trata de la narración que Dios cuenta a todas las personas, grandes y pequeñas, cuyo significado profundo es permanente y por lo tanto se hace histórica en toda y para toda la humanidad. Todo tuvo su comienzo en aquel lugar idílico que unía el cielo y la tierra. Incluso había un mundo subterráneo, gracias a un eje que se extendía hacia el fondo. De ahí nace la idea de que un río surgía del Edén. Esto está en 2 versículos, es muy breve la narración. Están en el capítulo 2 del Génesis, en el versículo 10, para regar el jardín, y desde allí se dividía en 4 brazos. Su propósito no fue localizar el jardín del Edén, sino señalar que los grandes ríos, que son las arterias vitales de las 4 regiones del mundo, tienen su manantial en el paraíso. No es extraño pensar que incluso esta geografía sea incierta. Del Edén salía un río que regaba el jardín y desde allí se repartía en 4 brazos. Esto se narra, fijaros, simplemente en 4 versículos. En Génesis capítulo 2, en el versículo 11, uno se llama Pisón, es el que rodea todo el país de Javila, donde hay oro.
El oro de aquel país es muy fino y se encuentra también el bedelio, que es una goma aromática, y allí también se encuentra el onis. El segundo río se llama Gijón y es el que rodea el país de Cus. Y luego el tercer río, que es el Tigris, que es el que corre al oriente de Asiria, y el cuarto es el Éufrates. Estos dos, el Tigris y el Éufrates, son más conocidos y sus fuentes se hallan próximas en los montes de Armenia, pero en cambio el Pisón y el Gijón son más desconocidos. Aunque la Biblia dice el río Pisón, se dice que rodeó toda la tierra de Arabia, el río Gión que habría regado toda la tierra de Etiopía, y luego están el Tigris y el Éufrates, los más conocidos, que para que pudieran nutrirse de estos dos ríos todas las numerosas plantas y árboles, de los que siempre destacaba uno que hundía sus raíces hasta el centro de la tierra para de allí absorber las aguas vitalizantes del mundo subterráneo y con ello convertirse en agua de la vida. Fijaros qué sería del mundo sin agua. O sea, el agua es algo que necesitamos las personas, las plantas. No hay vida si no hay agua. Y tenían que, de ese río, de ese subterráneo, absorber las aguas vitalizantes para dar vida a todo lo que iba a surgir en aquel Edén. Hay una relación entre los Edenes, o los jardines, el bíblico, el sumerio, el mesopotámico. Lógicamente, cada uno tenía sus historias, pero vamos a ver las diferencias, ¿no? En Mesopotamia, las jóvenes ciudades que emergen lo hacen en torno a un templo, el templo de su Dios, y poco a poco se confunde ese centro de ese templo con el paraíso. Es muy posible que este relato, que se escriba en tiempos de Salomón, como os he dicho, cuando ya están tranquilos, cuando ya es un reinado, y cuando los israelitas, al construir este templo para Yahvé en la montaña de Sión, que era el centro de Jerusalén y el ombligo del mundo, hacen allí su jardín pegado al templo, cuadrado, porque era el enclave perfecto para poder ambientar estos relatos fantásticos. Como he dicho, los jardines gozaban de la sombra anhelada gracias a los árboles, entre los que destacaba el árbol de la vida y que absorbía estas aguas vitalizantes del Pirat, del Éufrates. Este árbol de vida era el responsable de comunicar fuerza y salud a los seres humanos. La tradición de este árbol de vida aparece ya no solamente aquí en el Génesis, sino en numerosos relatos del Antiguo Testamento, y no solo en el paraíso, porque, por ejemplo, tenemos el libro de los Proverbios, en el capítulo 11, en el versículo 30, dice: el fruto del justo es un árbol de vida. Y en Proverbios también, en el capítulo 3, versículo 18, dice, cuando está hablando de la sabiduría, dice: el árbol de vida para los que ella están asidos. O sea que ya estamos uniendo ya la sabiduría. Bueno, estos versículos del Génesis nos expresan cómo Yahvé coloca al hombre en un lugar que comparte todas estas creencias. Un huerto cerrado, semejante al entorno de los templos, y muy especialmente al templo de Jerusalén. En él florece un árbol de vida y otro de sabiduría, compartiendo el centro del espacio, puesto que ya hemos visto en Proverbios que vida y sabiduría estén íntimamente unidos. El trabajo que les encomiendan a esta criatura que viene del suelo, en Génesis 2, en el versículo 7, se dice así: entonces Yahvé, Dios, formó al hombre con el polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente. Fijaros que solo es un versículo. En el capítulo 2, el versículo 7, se dice cómo formó al hombre. Y luego, un poquito más lejos, en el 3, en el versículo 19, nos dice que este era el Adán, un nombre genérico, Adán, que luego será el nombre propio del ser humano, Adán. Pero volvemos otra vez al capítulo 2, porque en el 7 hemos visto que Dios lo creó del barro. Y en el 8 dice: luego plantó Yahvé Dios un jardín en el Edén al oriente, donde colocó al hombre que había formado. En el Génesis, en el 9, Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista y buenos para comer, y en medio del árbol de la vida, símbolo de inmortalidad, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mira qué bonito están allí todo el paraíso, ¿eh?
quiero explicaros que hay dos narraciones de la creación, dos relatos de la creación. Uno es lo que llaman el relato sacerdotal y tiene la sigla P porque es del alemán pater, padre, el relato sacerdotal. Y hay otro, este es del Génesis capítulo 1, solo un versículo, el 24. Y luego está el yavista. ¿Por qué? Porque le llaman a Dios Yahvé. Tratando de ver, vamos a tratar de ver en cómo el sacerdotal en este capítulo lo que dice de la creación del hombre y cómo lo dice el yavista. Estas dos corrientes y con qué nos quedamos y las mezclamos, las similitudes, las semejanzas, las diferencias. Si incluimos la narración llamada de la tentación y de la caída, que es lo que voy a hacer, tenemos ante nuestros ojos una serie de textos que son auténticos pilares donde se ha apoyado tradicionalmente una comprensión femenina extremadamente negativa. Ahí viene Eva, ahí viene la manzana, ahí viene la pecadora. Pero vamos a ver en estos versículos que vamos a leer, que son de la Biblia de Jerusalén, o sea, ¿qué dicen los textos? Luego otra cosa es la interpretación que el patriarcado ha hecho de los textos, pero el texto, ¿qué es lo que dice? Vamos a preguntarnos quiénes son los actores, qué es lo que hacen, dónde se habla del árbol de la vida, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos a intentar distinguir las diversas partes y analizar de lo que se trata en cada una de ellas y vamos a ver expresiones que se repiten. Como ya os he dicho, el género literario de este texto no es un reportaje en directo, ni es una enseñanza sobre la historia. Es una reflexión que hacen los sabios, que se interrogan, por eso os he dicho que el contenido es sapiencial y que la narración era como un cuento, érase una vez. Entonces, estos sabios, pues lo que se pregunta son las grandes cuestiones que nos hacemos todos los seres humanos. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué este misterioso atractivo entre los sexos? ¿Cuál es la relación del hombre con Dios, del hombre con la naturaleza? ¿Cómo nos lo relacionamos con los demás? Entonces, para intentar responder a estas cuestiones, el autor se apoya en su propia reflexión, pero también en los textos de otras civilizaciones, como es, por ejemplo, pues en el 1600 en Babilonia, la epopeya de Atrahasis, que es muy parecida a la nuestra. Pero los dioses de Babilonia son unos dioses que se sienten oprimidos porque tienen que hacer unas tareas, tienen que realizar unas tareas que no les interesan y que no les gustan nada. Y entonces esos dioses se rebelan. Y para aliviarlos se decide crear al hombre y que el hombre sea el que los haga, que haga estos trabajos que los dioses se niegan a realizar. Y Dios les aconseja, mira, que se degüelle a un dios, que con su sangre y su carne, Nintu, la diosa madre, mezcla un poquito de arcilla de manera que se mezclen Dios y hombre en la arcilla. Iremos viendo cómo la renación de Babilonia no tiene mucho que ver con la idea de la Biblia. Sí que hemos visto que del barro Dios infundió la vida al hombre, pero no tiene nada que ver con estos dioses que lo que querían era que el hombre trabajase para ellos porque ellos no querían hacer. Trataremos de ir deshojando una a una las hojas de la margarita para buscar las causas de esta descalificación hacia la mujer y ofrecer una nueva lectura mucho más positiva y esperanzadora que propone la exégesis que voy a hacer en clave de mujer. Entonces, imagen de Dios. ¿Quién dice esto? Como os he dicho, hay dos narraciones. Está el sacerdotal y el yavista. El sacerdotal está en el versículo, en Génesis, en el capítulo 1. Solo un versículo, el 27, y dice: creó pues Dios al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Frente a este versículo no se puede negar que el ser humano se caracteriza por ser imagen de Dios. El judaísmo, aunque igual de androcéntrico que el cristianismo, tuvo menos problemas para aceptar este texto por completo, ya que los rabinos, desde el primer momento, vieron que la imagen de Dios se realiza en la pareja, en el varón y en la mujer, unidos, y no en cada uno de los sexos por separado. Eran contrarios al celibato y consideraban que era precisamente en la unión sexual donde se realizaba esa similitud divina.
En el relato Yavista, Dios hemos visto que modela al ser humano con barro y le insufla el aliento antes de preparar el jardín y luego le lleva allí para que lo habite. Poco después se describe con esmero y con cariño el huerto. El huerto está bien regado, está plantado de toda suerte de árboles comestibles. Allí es trasladado este hombre primordial con la misión de la labranza y del cuidado de aquel vergel. Aunque al ser de barro, él gozaba de la compañía de Dios, pero comprendió Yahvé que ésta no le resultaba suficiente, por lo que fue creando otros seres, aves, mamíferos, que desfilaban ante él para que les impusiera su nombre, un nombre que en el mundo semítico significa poder, tener poder sobre lo nombrado. Pero así todo este gran ceremonial resultó incompleto, inadecuado, porque devino la soledad del ser humano. Es la primera vez que Dios encuentra que en su creación falla algo. El Adán está incompleto y por ello tuvo que idear algo nuevo que pudiera acabar con la soledad. Entonces Yahvé hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé, Dios, había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer porque de varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Esto está narrado en el capítulo 2 del Génesis, simplemente de versículo 23 al 25. Fijaros qué escueto y qué sencillo. La misoginia de los primeros cristianos es tan fuerte que grandes pensadores como San Agustín no comprenden las razones que Dios ha tenido para actuar de esta manera, pues creen que cualquier mujer es incapaz de ser compañera de un varón. Si lo que Adán necesitaba era una buena compañía y conversación, pues habría sido mucho mejor solución colocar a dos hombres juntos como amigos y no a un hombre y a una mujer. Vemos que para Agustín, si la compañía la puede ofrecer un varón, la pareja goza de una relación de amistad e igualdad. Sin embargo, la exégesis del texto ha traducido y el que traduce ya interpreta. En hebreo, ezer, por ayudante, acentuando el matiz de subordinación que implica la palabra. Creada para el hombre. Y en esa palabra ezer dice creada para el hombre, aunque a veces el sustantivo se convierte en el nombre propio de un varón, ezra. Por tanto, lo podemos considerar como un término que no especifica la ayuda de demanda. Y si a esto añadimos que los animales ni eran capaces de cumplir este cometido, podemos llegar a la conclusión que nos saca de los términos antitéticos y nos sumerge en el paralelismo típico del pensamiento judío. Como Dios es el ayudante superior del hombre, los animales son los ayudantes inferiores, pero la mujer es la ayudante igual del hombre, ayuda a la altura que necesita el Adán. El libro del Eclesiástico lo ha entendido muy bien cuando dice en el capítulo 36, versículo 24, el que consigue una mujer empieza a hacer fortuna, una ayuda semejante a él y columna de apoyo. Ya tenemos pues a la mujer en el mismo escalón que el varón, sin relación de subordinación, pues ambos se apoyan mutuamente. Pero, otra vez viene el pero, ¿para qué se apoyan? La respuesta os podéis imaginar que han sido dispares. Numerosos exégetas han visto esta ayuda limitada a la procreación. El propio San Agustín llega a la conclusión de que el único motivo que podía haberle impulsado a Dios crear a Eva era la facultad de concebir. Y con esto pues llegamos a un campo de reflexión que llega hasta nuestros días, más o menos velado o explícito, y que ve a la mujer exclusivamente como madre. Otra línea más moderna, si es verdad que siempre ha visto ayuda en la asistencia mutua y en el trabajo. De momento el texto no sugiere nada que haga referencia a la superioridad del varón, como se ha sostenido tradicionalmente.
Y esa ayuda es necesaria, más bien imprescindible, porque el ser humano, sabemos ya desde el personalismo, no es capaz de alcanzar su plenitud si no es en el encuentro interpersonal. Eva aparece junto a Adán con este propósito. Como ya he dicho que hay dos relatos, vamos a ver cómo lo cuenta el relato sacerdotal. Él dice que la aparición del ser humano era simultánea para los dos sexos, culminando la obra creadora. Aquí, en el Yavista, la aparición femenina es posterior a su compañero. Entonces, pues depende de quién coja la interpretación del sacerdotal o la del yovista, pues puede arrimar como se dice, esto a su sardina. Dice, el autor sacerdotal probablemente partía de una antropología más igualitaria, pero está claro que el yavista no defendía los mismos puntos de vista. Y entonces tenemos a Pablo, que en el texto, en la carta primera de Timoteo dice, la mujer oiga la instrucción en silencio, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe ni domine al hombre, que se mantenga en silencio, porque Adán fue formado primero. Y claro, Eva en segundo lugar, es decir, se apoya el fundamento de la sujeción femenina en la presunta primogenitura de Adán. Con ello resulta que la creación de la mujer después del hombre se convertía en una argumentación de apoyo para la idea de que la mujer había sido creada para el hombre. Y no os digo nada, pues cómo se sigue pensando eso, no tenemos más que ver el machismo que hay en nuestra sociedad. Con la misma lógica o falta de ella, podríamos seguir el proceso inverso y afirmar con la Biblia, los últimos serán los primeros, o apoyarnos en el clásico aforismo inglés last but not least, último pero no inferior. Se podría defender que el proceso creativo va subiendo de categoría y es precisamente en el sexo femenino donde encuentra su cenit. ¿Es inferior el ser humano a una tierra que es creada con anterioridad? Sin ir más lejos, tenemos el relato creacional sacerdotal que presenta al ser humano como el broche final y la meta de un largo camino recorrido, el que hemos visto que se crearon hombre y mujer a la vez, Dios los creó a su imagen y semejanza. Podemos dar un montón de argumentos que apoyan tesis a favor y en contra, de que posterior es igual a inferior. Para otros el relato defiende la igualdad, pues está construido según una forma muy típica de la narrativa hebrea y que es conocida con el nombre de quiasmo. ¿Qué hace esto? En ella, el principio y el final de un texto determinado cierran todo un cuerpo central a la vez que están paralelos entre sí. Entonces, en Génesis 2 nos demuestra esta estructura. La creación del varón primero y de la mujer al final forman este quiasmo una composición circular en que las dos criaturas están en paralelo. Así pues, podemos decir, mujer y varón fueron criadas a la par y con una misión de apoyo y de reconocimiento mutuo. Si a esta narración le añadimos unos conocimientos científicos que sostenían que el papel femenino en la procreación era pasivo y que era limitado, que simplemente aportábamos el hábitat para el desarrollo del feto, pues nos encontramos con que efectivamente es el varón la fuente inicial de la vida. Pero no podemos olvidar que fueron los descubrimientos de Mendel en el siglo XIX los que dieron un vuelco a esta teoría, demostrando que los dos sexos aportan por igual el genoma humano. El mundo judío alude a este hecho en las bendiciones nupciales que recaen sobre la mujer. Dios, que ha creado al ser humano a su imagen, ha construido un edificio eterno. Ketub, el capítulo 7b. Un argumento que no se aprecia en las traducciones es también el juego de palabras, que también es muy interesante, porque estar hombro con hombro para nosotros significa estar en plan de igualdad. Quizá quiera decir esto mismo la imagen de la costilla. Puede ser también que se trate de un antiguo juego de palabras, porque en sumerio vida y costilla se escriben del mismo modo. Entonces la mujer se convierte en la compañía adecuada para el hombre porque es extracción de su propia vida. El juego de palabras convierte a la mujer en señora de la costilla y a su vez en señora de la vida y que hace vivir. Los mismos títulos que se le daban
a la diosa Ninti en Gilgamés, la epopeya que os he dicho antes de Babilonia. Este sueño de Adán lo podemos enmarcar dentro de las visiones típicas del Antiguo Testamento y del Nuevo, porque también José tiene un sueño cuando la Virgen está embarazada, no temas, o sea, siempre este tipo de narraciones hay un sueño, ¿no? Que son típicas del Oriente Próximo, que los utilizaba junto a éxtasis y visiones para revelaciones de mensajes. Según esta idea, Adán tuvo un sueño en el que se le revelaba que la compañera que iba a aparecer a su lado era tan hueso de sus huesos y carne de su carne que se convertía en la posibilidad de que ambos tenían de engendrar la nueva vida y de propagarla. Mira, yo recuerdo en la facultad que vino un jesuita solo un trimestre y íbamos a dar la asignatura de Pentateuco. Y como vino este jesuita, que no sé por qué motivos solo iba a estar, él daba heptateuco, nos daba las 7, la formada por las 7. Y cuando hizo alusión a este texto del Génesis, bajó de la tarima, era muy grandón, y fue a la pizarra a explicarnos el texto en hebreo y a decir la música que tenía, el júbilo, la alegría que había tenido aquel hombre cuando exclama: tan hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y a mí me hizo tanta gracia, como siempre me ha encantado el baile, verle a un hombre que decía que había música en ese texto y la alegría y el júbilo que tenía aquel hombre de encontrarse con un igual a él, pues se me quedó muy grabado. O sea, yo entonces no era, claro, han pasado casi ya muchos años, 30 o no sé cuántos, pero mi mentalidad no era la de ahora, ¿no? Pero sí me quedó grabado ese texto con esa música del Adán. Adán despierta de su sueño o hipnosis y comprende que esta vez sí que tiene a su lado lo que necesitaba. Colocados hombre y mujer en el Edén, en el jardín, viviendo en este espacio ideal, un varón que nace más débil que su compañera, que a partir de ahora coge las riendas del relato y se convierte en la protagonista que llena la escena. Pero en el jardín además aparecen otros interlocutores. La historia entremezcla sus vidas con el encuentro de una serpiente parlanchina y con la propia persona divina. La serpiente nos presenta uno de los mitos más importantes de la imaginación humana. Desaparece entre los agujeros, conoce el fondo de la tierra, muda su piel y se regenera. Es inmortal, tiene una serie de cualidades que la convierten en símbolo de transformación, de fertilidad y de perennidad ancestral. Es además un animal que se clasifica dentro de las imágenes metafóricas en el mundo femenino y lunar, pero que se aproxima también al simbolismo masculino gracias a su forma fálica. Con ello es capaz de representar a los dos sexos. La serpiente es un animal que tiene mucha importancia en la mitología. En Egipto, la serpiente se oponía al dios Sol durante la noche para impedir su aparición. Y en Cana también es un símbolo sexual que lo vemos en todos los cultos de los cananeos. Según la epopeya de Gilgamés de Babilonia, ella fue la que robó la planta de la vida. O sea que en todas las civilizaciones tenemos una serpiente, ese símbolo. Todo esto pues, pudo influir en el empleo de la serpiente en el texto que nos ocupa del Jardín del Edén. Pero lo esencial para el texto es demostrar que el pecado no viene del interior de la persona, que no forma parte de su naturaleza, eso del pecado original que llevamos desde el principio. No, el pecado viene de fuera. Por tanto, las personas, con la libertad que se nos ha dado, somos las responsables de nuestros actos. Muy diferente es el texto de Babilonia, el segundo milenio, el Teodicea. Este texto dice que el rey de los dioses, creador de los humanos, el dios Ea, que modeló su arcilla, la diosa que los forjó, dijeron: al hombre le vamos a dar un espíritu perverso, y le dieron para siempre no la verdad, sino la mentira. Esto no ocurre en nuestro Yahvé. La figura de Dios en Babilonia que crea al hombre perverso no tiene nada que ver con la figura de nuestro Dios en el jardín, porque el otro gran protagonista de esta historia es la persona de Dios que nos describe el yavista. Fijaros, aparece como un cuidadoso alfarero que con cariño modela del polvo del barro. Además, es un gran jardinero, hoy le llamaríamos paisajista, que sabe tratar el agua, conoce bien a las plantas y todos sus tipos, pues parece que escoge las que pueden desarrollarse en ese clima ya que han sido capaces de fructificar.
La idea de Mesopotamia sobre la creación de la humanidad era que fueran concebidos con el único motivo de realizar las faenas domésticas que cansaban a los dioses, mientras que Yahvé aparece como un guardián celoso de sus cualidades y quiere que los humanos las compartan, pero les prohíbe que de cualquier árbol del jardín podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás. Esto está en Génesis 2, ya no me he movido de capítulo, sigo en el Génesis 2, los versículos 16 y 17. Con esa actitud condena a los seres humanos a una vida inmadura y de perpetua infantilidad, que es lo que han hecho con nosotros la Iglesia. En lo más profundo de la narración subyace el miedo de todo padre autoritario a que le abandone su criatura. El miedo, como decimos, la crisis del nido vacío, cuando se nos van los hijos de casa. La serpiente era la más astuta de los animales y le pregunta a la mujer: ¿cómo es que Dios os ha prohibido comer de los árboles del jardín? A lo que responde la mujer que podían comer de todos los frutos de los árboles del jardín, salvo del árbol que estaba en el medio, por su ingestión supondría pena de muerte para la pareja. A lo que le contesta la serpiente: de ninguna manera moriréis. Él sabe muy bien que el día que lo hagáis se os van a abrir los ojos y que seréis como dioses. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, que era apetecible para la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y le dio al hombre, que sin decir nada, pues también lo hizo, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Lo que el hombre y la mujer perciben como novedad es en realidad una experiencia turbadora. Esto ya está en Génesis en el capítulo 3, pero solo 3 versículos, del 1 al 7. Una primera reflexión nos lleva a afirmar que en el texto hebreo no se habla de manzanas. En ningún sitio hay manzanas, sino de frutos. Y lo más probable es que sean dátiles, pues eran las palmeras y los cedros los árboles que representaban ese centro primordial del mundo. La serpiente parece decir la verdad, y no solo lo parece, sino que sus palabras son confirmadas tal como termina el relato. Los hombres no mueren y suben unos escalones que les alejan del mundo animal para acercarles a la sabiduría divina, que es para lo que han sido creados. No hay más que una interlocutora, pues Adán ha desaparecido, o si está presente, desde luego en el diálogo no interviene, porque en los versículos no dice nada. Resulta sorprendente que en una civilización donde la mujer no tenía ninguna consideración, el papel estelar caiga sobre ella. Pero lo podemos justificar así. Se trata de comida, y el campo de la alimentación estaba en manos femeninas, tanto en Israel como en muchas otras civilizaciones. Comer hace referencia a la supervivencia del género humano. Comer es la gran ansiedad de la vida y la inmensa preocupación de las mujeres que tienen que proveer la mesa familiar. Por otro lado, una mínima observación del desarrollo de la infancia pues nos lleva a observar la maduración mucho más temprana del desarrollo de las mujeres que de los varones. Las niñas muestran una precocidad intelectual, una precocidad que también emerge arropada en el jardín. Eva reflexiona y se convierte en la primera teóloga de la historia, pues sopesa y reflexiona la oferta. No solo alimenta a su cuerpo, que estaba necesitado de comer, sobre toda esa elección, le confiere sabiduría y su capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Es precisamente esta cualidad la que le empuja a elegir la desobediencia, pues prefiere la libertad fuera de la casa paterna, con todas las renuncias a la vida apacible y sin problemas que esto supone. Quiere ser persona adulta y no una niña para siempre. Quiere escoger el rumbo de su vida y no que se lo den hecho. Y quiere poder desobedecer y quiere poder pecar, ya que si existe la alternativa, está en condiciones de elegir un camino recto. Pensado, asumido y meditado, le ofrece este camino a Adán, que de nuevo come sin ofrecer resistencia ni decir palabra. No hay diálogo, luego quiere decir que acepta las condiciones de su compañera. De momento, el líder de la pareja es ella, y él no se opone. Ciertamente, el relato cae en diversas incongruencias. El centro del jardín está ocupado por 2 árboles distintos, lo que físicamente es imposible, pero ya hemos dicho que la vida y la sabiduría van juntos. Nos presenta a Eva sopesando y meditando una posible acción cuando aún no está en posesión del conocimiento y su obrar debería seguir el camino del instinto. Pero al relator del yavista estas menudencias no le interesan,
le sirven para su propósito narrativo. Hasta aquí es una desobediencia infantil de una rebelión contra la autoridad del padre y de búsqueda de libertad que se fue magnificando hasta convertir la historia en un horrible pecado contra Dios. Un pecado que había tenido como consecuencia la pérdida de la vida inmortal y el inicio de una existencia cargada de desgracias. Y vemos en el capítulo 3 el hombre cómo llama a su mujer Eva por ser ella la madre de todos los vivientes. ¿Y cómo ocurre esto? Pues la tarea humana de poner nombres a todos los animales, acordaros que se completa ahora, era de sumisión, pero ahora se completa con el nombre propio de la primera mujer, un nombre que deriva de una característica única femenina, que es la maternidad. No es casualidad que sea en este momento y en este paraje cuando se decide poner a bautizar a Eva el nombre de Eva. Estamos en un contexto de fertilidad. Hay aguas abundantes, hay frutos en los árboles, el clima es caluroso y en este contexto los seres humanos han adquirido conciencia de su capacidad sexual. Se les abre la posibilidad de transmitir la vida. La mujer se convierte en simbolismo de esa fertilidad que hasta ese momento estaba representada por el agua, y el varón deberá de ocuparse de sustentar esa nueva vida apoyándose en las virtudes y en las posibilidades de la tierra. O sea que vemos dos tipos de fertilidad. Una apunta a la de los seres humanos y otra a la de los campos, a la de la madre tierra. El nombre Eva está ligado al nombre de Yahvé, son las mismas consonantes, ambos nombres derivan de las raíces que significa vida. Dios Yahvé, poseedor de la vida inmortal, creador de la vida humana como mortal y finita. Y la mujer, Eva, poseedora de esta vida donada de Dios como vida finita y capacitada para generarla participando de su condición creadora. Pero ahora viene la expulsión del jardín, o sea, antes del último episodio de la narración, que es la expulsión del jardín, Dios hace uno de los gestos que son los más atractivos del relato. El yavista lo describe así en el capítulo 3, en el versículo. Dice, Yahvé Dios hizo para el hombre y la mujer túnicas de piel y los vistió. Es una frase que en boca de Isabel Gómez Acebo, que ella sí que es una gran teóloga casada con 6 hijos y fundadora de la ATE, una de las fundadoras de las primeras, le recuerda este hecho, capítulo 3:21, dice que le recuerda los preparativos de su boda cuando su madre se afanaba en preparar la ropa que ella llevaría a su nuevo hogar. O sea, una cosa muy típica de un cariño de padres y de madres, ¿no? Es lo que hace Yahvé. Y ve a Dios en ese papel maternal, no solo cosiendo trajes de piel para la pareja, sino que además él mismo se ocupa de vestirles. Sabe Dios que la vida fácil de la niñez se ha acabado y que empieza un periodo en que el ser humano no encuentra la mesa servida, sino que tiene que luchar por la supervivencia, por la comida, por el abrigo, por la morada. No son realidades resueltas, sino son metas que hay que conseguir en el día a día. Como todo padre-madre, intenta ayudar en esos principios siempre más traumáticos por lo novedoso y decide pertrechar al matrimonio contra el frío. Las prendas simbolizan todo el cuidado que Dios va a seguir suministrando a su creación, pues no se va a desinteresar de quien se emancipa, sino que le va a pertrechar para que pueda desempeñar la vida que libremente ha elegido. ¿Dónde está ese Dios castigador y fiero al que nos tenían acostumbradas las teologías tradicionales? Un Dios vengativo y cruel no encaja con una mano que cose y que viste a su criatura. Conclusión. Con el cierre de la puerta del paraíso termino esta explicación que he querido daros sobre el jardín del Edén y lo que pasó en él, reivindicando a Eva a la vez que buscaba un relato del Edén más acorde con la mentalidad de nuestro siglo. Hemos descubierto a una mujer que no solo no nacía inferior a su compañero, sino que se nos presenta como la ayuda insustituible y paritaria que necesitaba el varón. Su creación fue tan excelsa como la de Adán y su protagonismo exigía que junto a él cuidara del mundo que Dios les había confiado. Ni subordinada ni inferior, sino compañera y aliada en un pacto de soberanía entre iguales. Caminar codo con codo por la difícil senda de la vida.
Así pues, nacida fuerte, no puede basarse en una pretendida naturaleza débil para escurrir el bulto de su responsabilidad pública, de refugiarse en el hogar familiar, aunque sea este el lugar que tradicionalmente nos han asignado los varones. Como mujer sabia, debe de prestar su voz en todos los foros de discusión, donde su preparación la lleve. A su condición de líder, debe de llevarla a generar proyectos que conduzcan para la mejora del ser humano y de todas las sociedades. Su preocupación por el alimento la debe de llevar a vigilar el de los suyos, pero también el de todos los que pasan hambre. Siempre escudriñadora, buscadora de causas, para no aceptar sin más los planteamientos generados por otros. Esta es la mujer que extrae la teología con mirada de mujer de los primeros capítulos del Génesis, la mujer con las que muchos de nosotras nos queremos identificar. Los estudios literarios de la modernidad nos han hecho comprender que la labor de un texto está en colocarse entre el autor y el lector. Este último, por muy objetivo que intente ser, busca el sentido acoplado a su propia identidad y al mundo en el que vive. La grandeza de toda obra literaria y especialmente de estos textos míticos simbólicos es que sus claves quedan abiertas a lectores futuros. Esta interpretación de lo que pasó en el jardín es una más de las miles que se han escrito hasta ahora. El paraíso, chicas y chicos, no está detrás de nosotros como un sueño perdido. Está delante y es una tarea que realizar. Todas y todos estamos llamados a realizarlo hasta que la igualdad se haga costumbre. Muchas gracias. Muchas gracias, Begoña. Qué maravilla. Qué bien. Gracias por hacérnoslo ver y gracias porque cuanto más público tengamos y más lo hablemos sabiendo que nuestros compañeros son personas de bien, también lo escucharán y se harán estas preguntas que nos hacemos nosotras y empezaremos a ver esas lecturas a lo mejor desde otro punto de vista. ¿Por qué no? Porque estamos en el camino, ¿no? Estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Así es, así es. Bueno, pues creo que Sol Durini tenía una pregunta. ¿Te importa que te hagamos preguntas? No, estoy encantada. Si sé responderlas. Bueno, nosotras las hacemos y luego... Vosotros las hacéis y yo a ver lo que os contesto. Vale. Sol, por favor. Sí, bueno, muchas gracias, Begoña. Estupenda toda la explicación que nos diste sobre el Edén y la mujer. La verdad que súper interesante y me ha abierto los ojos también en muchas cosas. Te quería preguntar por el mito o la tradición que ya venía de Acadia y Sumeria y Babilonia y que le heredan los hebreos sobre Lilith, ese personaje que se toma como si hubiera sido la primera mujer y si parte del Génesis cuando... no sé en qué parte exactamente dice, Dios creó al hombre y la mujer, al varón y a la hembra. Y entonces es como si hubiera creado dos y como que la rebelde hubiera sido Lilith y Eva es la segunda mujer que aparecería y la culpable, digamos, del engaño, del erotismo, de la sensualidad y que se expulsa del paraíso sería esta Lilith. Eso por un lado, que me contaras de esa tradición. Y la otra cosa es la pobre manzana que ha sido tan castigada como si fuera el fruto. Has visto que no, bueno, pero sí, termina, sí. Sí, no, que justamente viene como de un error, entiendo, de traducción, que también había una palabra que se parecía mucho al mal, y la manzana, como era parecido el término, como que quedó la pobre manzana y después retratado en todo retratado en toda la iconografía y la pintura en de Bellas Artes, siempre quedó la manzana, pero que viene de un error de traducción o de parecido entre los términos. Y quería saber, dijiste lo del dátil, o sea, ¿cuál sería ese primer árbol del bien y del mal y de la vida? ¿Sería una datilera? ¿Qué tipo de árbol se supone, por curiosidad, que podría haber sido el que crea primero Dios? Mira, todas estas historias míticas son sumamente serias, o sea, son la primera reflexión de la humanidad. Lo que pasa que es muy distinto, a ver, yo ahora no voy a hablarte de Babilonia, date cuenta que ellos estuvieron en el exilio en Babilonia
y ellos pudieron por ósmosis, por vivencias, conocer todos los mitos de Babilonia. Pero la diferencia del pueblo de Israel es que ellos es un dios, son los únicos, los demás tienen muchos dioses, creen en muchos dioses, por eso la diferencia es esa. Ellos, el libro siguiente al Génesis, porque el Génesis está escrito después, el primero es el Éxodo, y el Éxodo es un grito de un pueblo que siente que Dios lo acompaña en su vida. Eso es lo que a ellos les ha dado esa fuerza. Todo lo demás todos los demás mitos de las otras, de Egipto y de Babilonia y de todos, a ellos les ayuda para cuestionarse lo fundamental, el por qué estamos aquí y cómo tenemos. Por eso os he dicho que ellos, o sea, es que es igual que lo que estamos haciendo ahora también con el Evangelio. Estamos volviendo a los orígenes. Los grandes teólogos y teólogas, el otro día hubo en Bilbao la presentación de un libro de Jerusalén a Roma, de Rafael Aguirre, fue profesor mío, con un equipo de 3 mujeres teólogas, que esas sí que son fundadoras. Una de ellas es Carmen Bernabé, la que conocisteis en la charla que nos dio de María Magdalena, y otras 2 mujeres estupendas teólogas y otros 3 teólogos, y vuelven a los orígenes del cristianismo. Pues esto es igual, Sol. Los mitos de las otras civilizaciones, a ellos no les interesan solamente tanto en cuanto les pueda ayudar para, cuando están ya en ese periodo que ponen por escrito, ayudarles a ver cómo resuelven el papel de cómo tienen que vivir ellos. De lo que yo, o sea, en el fondo es lo que el Edén siempre hemos creído que era 2 personajes que existieron, Adán y Eva, con la culpa, nos han machacado con la culpa. Yo os he dicho que la culpa no es dentro, no la tenemos, ese pecado original que nos han dicho siempre que llevamos dentro, es la libertad, la capacidad de elegir, somos responsables. El Vaticano II ya habló de la conciencia de cada uno en conciencia, como decía San Ignacio de Loyola, tiene que hacer un discernimiento de lo que tiene que hacer. Estamos acostumbrados a ir a los confesores, a los sacerdotes, a que nos digan lo que tenemos que hacer. Eso es infantil, o sea, somos adultos, cada uno tiene que ver lo que tiene que hacer, porque lo que yo tengo que hacer va a ser muy distinto que lo tuyo. Entonces, el mito les ayuda para reconstruir su historia en ese único Dios, en Yahvé o Elohim, que lo llaman también. Pero tanto en cuanto para vivir el hoy, y a nosotras también nos tiene que ayudar para vivir el hoy. Ese tema del mito de Adán y Eva y todo ese jardín, y lo que os he dicho, tiene que haber, o sea, ¿qué más nos da el árbol ese que fuera? Desde luego manzanas no hay. Coger vuestras Biblias, en ninguna se habla de manzanas. En Oriente Medio es que no habría manzanas. ¿De dónde ha salido eso? Pues de del patriarcado, de los varones, de que la culpable es la mujer siempre de todo. Ojo, tengo que salir en defensa de San Pablo, que os he leído la carta a Timoteo, que todas las cartas no son de él, son de los sucesores. Y cuando dicen que la mujer se calle y todo eso, sí que está cogiendo ese tema del origen del Edén, de que la mujer subordinada, porque ya os he explicado, depende si no lo tomas con el quiasmo, con la forma literaria esa en el que las 2 son iguales, o sea, todo depende del cristal con que se mira. Pero claro, nosotras las mujeres, como ya hemos dicho que son libros de varones, escrito para varones, también nosotros vemos resquicios por donde nos podemos meter para ver las cosas y arrimar el ascua a nuestra sardina, que era lo que no me salía antes, la palabra esto de arrimarle el ascua, que es el volver a los orígenes para actualizarnos y vernos hoy como personas idénticas en compañía, codo con codo, hombro con hombro, ni mejores ni peores con el hombre, ayudarnos con ellos hasta que la igualdad se haga costumbre, porque eso no ocurre en nuestra sociedad. Gracias, Begoña. ¿Alguien quiere preguntar? Porque yo me voy un poco por las ramas, me resulta muy difícil concretar. No te preocupes, es muy interesante, Dali. Sí, ¿alguien quiere preguntar algo? Sí, Yo, Eloísa. A ver, hola, Begoña, me ha encantado como siempre tu charla y me ha parecido muy ilustrativa. Y me agarro una reflexión nueva que me ha salido ahora cuando has hablado, que todo el jardín del Edén lo que representa es un contexto de fertilidad. Me encanta eso porque en esa fertilidad, que quiere decir que no solo la naturaleza es exuberante, los animales, sino que
el hombre y la mujer, hombro con hombro, son dotados de todas las cualidades que les adornan. Entonces, a las mujeres nos adornan con una cualidad que es eminentemente femenina, que es la intuición. Sí. ¿Qué pasa? En esa intuición entendemos que la serpiente, la manzana, todo como quieras leer el cuentecito, me da igual, pero que el pecado realmente no era comer el fruto prohibido. El pecado era mantenerse en la ignorancia tan tremenda que te suponía estar en una tierra en la que todo te era dado y en la que tú no podías poner a prueba todas las cualidades de las que te habían dotado en la creación. Efectivamente. Lo hemos hablado muchas veces en las... Bueno, porque Garbiñe le ha hecho un currículum estupendo a Begoña, pero yo os añadiré que tiene un grupo de Biblia en Marbella que creó y que llevamos ya 2 años y pico trabajando y que nos alimenta muchísimo. Pero yo creo que, como hemos dicho ahí, que a mí me ha servido muchísimo, el pecado es la ignorancia, el pecado no existe. El que peca es porque no sabe. Es libre, pero también es libre de ilustrarse y de saber y de dejar de pecar. Si es que equivocarse, no me gusta nada la palabra pecado. Entonces, yo creo que la interpretación nuestra de mujeres, que desde luego Eva era una mujer amún porque quería saber más y quería formarse más y quería continuar en su formación toda la vida, el pecado no es ese. Lo que hubiera sido un pecado es lo contrario, haberse mantenido como menores de edad. Exactamente. Si estábamos dotados para crecer, estábamos dotados para que nos pusieran inconvenientes delante y resolverlos. Claro. ¿Qué íbamos a hacer con todas esas cualidades si nos quedábamos ahí? Y estoy contigo, el Edén sigue entre nosotros. Es un camino a recorrer, es un camino que tenemos que construirlo en el día a día. Muchas gracias, Eloísa. Sí. Bueno, la verdad, oyéndoos, bueno, me acuerdo ahora que está tan de moda lo de la revisión de la historia, yo creo que estamos rayando un poco en la revisión y no sé hasta qué punto tenemos que entrar en hacer valoraciones tan opuestas a lo que se nos ha dicho siempre, ¿no? No es que no me guste, que me agrada muchísimo, pero desde el punto de vista religioso, ¿eso está permitido? Me pregunto. A ver, yo no estoy fuera de la Iglesia, yo soy de la Asociación de Teólogas Españolas y de teólogos. Carmen Bernabé ahora es la presidenta de la Asociación Bíblica Española. Esto no me lo he inventado yo. No te pongo en duda tu palabra. Digo yo que hasta es que tenemos una cultura y unos conocimientos religiosos que nos han dado desde que hemos nacido. Entonces, me falta un poco el aire y todo cuando escucho cosas como lo que ha dicho Eloísa, que me encantaría que pudiéramos hacer ese tipo de cosas, pero eso se puede. A ver. ¿Se puede revisar? Se debe de hacer. Claro, por supuesto, es que se debe de revisar. Claro que se tiene. Los mitos, por eso he dicho que se prestan a esto, a que es abierto, a que todas las generaciones, depende de la época que te toque vivir, pues vas descubriendo. Antes del siglo XIX no se sabría nada de las leyes de Mendel. Entonces eso nos ha dado un palmarés, una cosa más, científicamente podemos apoyar, ¿no? Que somos iguales también en eso. Entonces, continuamente, mira, es que es muy distinto la religión del evangelio. Pero, por ejemplo, Begoña, perdona, pero decir que no existe el pecado, ¿no es algo como que fundamenta nuestra creencia? Sí existe el pecado, pero no como pecado original que llevamos dentro y que nos tenemos que lavar. Existe, claro, el pecado es todas las cosas que hacemos mal. Lo más grande que tiene el ser humano es la libertad.
Tú puedes hacer las cosas mal, es que a mí la palabra pecado no me gusta, nosotros lo hemos eliminado en el grupo, intentamos eliminarlo, vamos, pero quiero decir que cuando tú haces las cosas mal, mira, un niño pequeño cuando te dice con rabia porque le has prohibido hacer algo, cochina marrana, ese niño sabe que lo que te está diciendo, te está insultando, lo sabe que está diciéndote una cosa que te va a sentar mal. O sea, todos sabemos lo que está mal desde muy pequeño. La conciencia del bien y del mal. Lo bueno y lo malo, ¿qué camino elegimos? Eso sí, la conciencia del bien y del mal, o sea que partimos de eso, claro que. Claro, claro. El mal. Claro, y entonces el mal existe en el mundo, claro que existe, y muchísima gente que va por ese derrotero y por ese camino, pero hay otros muchos que no. Estamos capacitados, ahora que celebramos Pentecostés el domingo que viene, la Ruaj, que dicen, el espíritu, está dentro de cada uno de nosotros, con una potencia, con una fuerza increíble para hacer esto que tú dices, Ana Eugenia, para estos cambios, para posibilitarnos que estemos en el siglo XXI. Que en nuestra Iglesia católica, apostólica, romanos, donde peor estamos consideradas las mujeres, acordaros de lo que os mandé el día de 7 de la revuelta de las mujeres en la Iglesia. Nadie queremos marcharnos de la Iglesia. Lo que queremos es que no solamente los varones sean los que mandan, que las mujeres, hay mujeres preparadas infinitamente mejor, como vimos el otro día en la conferencia con las de Sudamérica, que tenían unos currículos maravillosos, gente ya jubilada, mayores, y no consiguen que las mujeres adquieran unos puestos estupendos. ¿Por qué? Porque lo primero, porque las niñas no van ni a la escuela, les están imposibilitando lo que te puede hacer que tu cabeza te funcione, tener dos dedos de frente. Lo mejor que hace Amuno es dar las becas para posibilitar a que las niñas que merecen la pena, que tengan cabeza, que piensen y que entre todos ayudemos a cambiar este mundo a mejor, pero en iguales, en igualdad. No somos inferiores, tampoco nos vamos a creer que somos el ombligo del mundo, pero codo con codo, en igualdad, ir cambiando y que esto no fue algo que existió, es algo que está por hacer el Edén. Ese jardín cultivado, que haya frutos para todo, que haya agua para todos. ¿Cuántos países sin agua? Las organizaciones, las ONG, para hacer pozos para el agua, que es tan fundamental, que no se puede vivir sin agua. Tenemos que hacer el Edén entre todos, para que llegue ese agua a todos, esa alimentación, esos frutos. Eso es algo a realizar, eso es futurible, no es pasado. El mito nos ayuda a esa riqueza. ¿Alguien más quiere preguntar? Yo es que tengo una pregunta aquí, no me atrevo porque lo mismo es una tontería, es una curiosidad que de repente me he puesto a pensar porque verás, en las Santas Escrituras hay varios villanos, ¿no? Una es Eva, se nos han contado que Eva es una de las villanas y otro de los villanos es Judas, ¿no? Y sin embargo me pregunto por qué, a ver, no sé, lo mismo le tendríamos que preguntar a Freud, pero ¿por qué es que realmente no nos hemos creído en nuestro ser interno que es una villana, puesto que hemos puesto el nombre de Eva a tantísimas mujeres y sin embargo nadie le pone Judas a su hijo? Pero ¿sabes por qué ponemos Eva? Yo tengo una hija Eva. Ya lo sé, y yo tengo una cuñada. Sí. Tengo a María, a Eva y a Sara, 3 nombres bíblicos maravillosos, por la fuerza que supone Eva, es la vida, supone la vida. Eva, que significa vida. Entonces, Judas, pues mira, a lo largo de la historia no solamente Judas, David es un hombre que mandó matar al marido de la que quería él apropiarse. Le dijo a ponerle en primera fila porque quería estar con su mujer y lo mataron. O sea, David fue pecador, pero un pecador que estaría en la cárcel en nuestras épocas. En todo el árbol genealógico de Jesús hay una cantidad de gente, o sea, Jesús no ha venido, dice que el médico es para los enfermos, y sabía que Judas le iba a traicionar, y sabía que Pedro le iba a negar, y sabía que, o sea, todos que somos un poco Pedro, un poco María Magdalena, un poco de todos estamos formados como todos ellos, pero es maravilloso. La libertad. Pero eso, nadie le pone Judas a su hijo y sin embargo pues Magdalena, Eva, sí. Porque hemos perdonado a todos, pero a Judas no. Lo que pasa es que Eva es tan culpable como si fuéramos cada uno de nosotros y como si fuera Adán, porque en realidad Adán
es lo mismo. La tentación en todo caso de desobediencia es de los dos. Y Adán se usa y Eva no. En realidad no hay ninguna razón específica, porque digamos, tan culpable, digamos, entre comillas, sería uno como otro, y como además seríamos todos. Lo de Pero Judas... eso no nos lo han vendido así, Sol. He intentado Nos han demostrar que no vendido son culpables. Yo que la siempre lo mujer vi- es la que lleva a la perdición al hombre. Bueno, porque es más viva, y si él se deja perder, ya es problema de él. No, pero que nos lo han vendido así, que la Pero- culpa es lo que decía Begoña, la culpa es de Eva. Pero no os vayáis con esa impresión, porque yo le quitaba a la culpa a Eva la culpa, ¿eh? O sea, yo no la he hecho culpable de nada a Eva. No, Es más, ella ha probado, le ha dado sabiduría y lo que ha querido es no comer la sopa boba en casa del padre, vivir tranquilamente allí sino intentar investigar, o sea, lo que tú has dicho, era una mujer amun y una mujer teóloga, la primera teóloga, sopesó y dijo, yo no quiero ser infantil toda la vida, yo quiero arriesgarme y ver lo que pasa por el mundo. Pero verlo así, o sea, como una cosa que, como un tipo de mujer a imitar, no a que la serpiente y el pecado y verla como pecadora. O sea, precisamente he intentado que la veáis de distinta manera, totalmente absuelta, un juicio en el que Eva no es pecadora. No. ¿A mí puedo decir algo? Sí, Claro, por favor. La A mí, vicepresidenta puede decir lo que quiera. Begoña, a mí me ha encantado. Sí. Hay dos cosas que quiero resaltar. La primera es que la primera vez que escucho una charla donde lo que se lee no es el texto, sino lo que está escrito dentro del texto. ¿Por qué lo digo? Porque leer el texto nos convierte en pecadores, en culpables, en malvadas y demás. Y me ha encantado por eso. Y la segunda es que has tomado la palabra libertad en varios momentos como para tener la libertad, además de dibujar el Edén y de crear el Edén. Y esto lo dice la Biblia por muchos lugares. O sea, Dios nos controla, nos vigila, pero nos da la libertad. Libre albedrío. Y somos nosotros quienes creamos, borramos, o si queremos interpretar, ver el texto y nada más de atrás, pues nos quedamos en lo que fue primero. Me ha encantado, gracias. Solo quería hacer ese comentario. Muchas gracias a ti, Graciela. Mira, en la oración de laudes de la mañana, el Salmo 94 que se reza todos los días, dice, damos gracias por haber sido creados. Y el teólogo Torres Queiruga, que yo le aprecio muchísimo, lo conocí hace muchos años y era de los fronterizos, de los que siempre iba muy avanzado. Yo tengo puesto con lapicero, las que me conocéis ya sabéis que siempre leo todo con lapicero y subrayo y añado cosas donde pone hombre, pongo persona o ser humano, o sea, yo tengo todo el libro, todo corregido con lapicero. Todo lo que está en masculino, pues lo pongo persona, o esto. Y tengo puesto creados por amor. O sea, tenemos un amor que nos sustenta. Todo lo que se hizo en el Edén es por amor. Y ese Edén, nosotras, las que estamos y nosotros los que estamos hoy aquí, nuestra vida, nuestra elección de la libertad va a ser fundamentalmente por amor, lo que pase por nuestro corazón. Ese Edén es el que vamos a construir. Ese es el derecho de nuestra libertad. Elegir construirlo o destruirlo. Ser felices o no ser felices. Hay un poema de Pemán que me encanta, que dicen, hay un gozo en hacer bien por solo el gozo de hacerlo. Construyamos un mundo que merezca la pena vivir, en el que quepamos todos, y eso nos va a dar una felicidad, pero inenarrable, increíble. Lo que pasa es que hay que experimentarlo. Lo que los apóstoles nos dicen estos días, que han tardado 50 días para
desde que la resurrección, la ascensión, Pentecostés, el domingo, todo acontece a la vez, pero como nos lo dan en puré, en papillita, para que vayamos entendiendo y seguimos sin entenderlo, todo eso está escrito simplemente para que pase como filtro por nuestro corazón, y desde que es una experiencia, lo que yo os diga esta tarde, si vosotros no lo hacéis vida en vosotros, pues es una conversación más, una conferencia más que habéis tenido. No os va a llevar a ningún lado. Pero si vosotros reflexionáis y dices, yo quiero ser esa mujer curiosa, indagadora, que va a surtir a mi familia y va a surtir a otras familias, y que todos somos hermanos y que todos cogemos la vida con fuerza y hay que apasionarse, hay que hacer cosas bonitas, tenemos que relacionarnos. El Adán canta, aquel profesor que cantaba, porque con otra persona, cuando estás con una amiga que sintonizas, que hablas de cosas en las que las dos tenemos un mismo sentir y tal, eso es maravilloso, esos son ratos de eternidad. Porque la felicidad es eso, son chispitas. No estamos todo el día felices o todo el día depresivas o deprimidas. Y todo eso depende de nosotros, de la opción, Sí. de la opción que optemos. Construyamos el Edén, que no es algo que ocurrió, es algo que tenemos que hacer entre todos. Begoña, es muy interesante porque además se une con nuestro trabajo en Amun, ¿no? La mujer tiene que prepararse, y la mujer tiene, porque tenemos la responsabilidad de mejorar esta sociedad. Y tenemos capacidad, si encima tenemos formación, pues estamos aquí preparadas para mejorar, para formar parte del equipo, para liderar los equipos. Estamos aquí. No nos vale estar en segunda división, estamos. No, y además esto es un tema social, o sea, nos implica. Sí, sí. Claro. Formar parte en la sociedad, en la política. O sea, nos parecía que por ser religiosas en política no nos podíamos meter, no, y en los sindicatos y donde sea, donde haya que defender la justicia, la paz. O sea, ese es el compromiso de la Eva del Edén. Ese es el compromiso que tenemos que sacar esta tarde. Defender, como hacían los profetas, o sea, denunciar lo que está mal en la sociedad, tener narices para denunciarlo, y para intentar cambiar cada uno dentro de sus posibilidades, en su entorno. A veces pues no puedes mucho, pero lo que buenamente podamos, pero que no nos quedemos con esa fijación de que estoy convencida, que alguien se llama Judas, Ana. A alguien le habrá puesto Judas, porque también a ese Jesús se lo llevó para arriba con él. Lo de arriba y lo de abajo tampoco existe, es una manera de hablar. No lo hemos perdonado mucho a este, ¿no? Sí. Fíjate el que está en la cruz con él, que le dice, esta tarde vamos a estar juntos los dos en el paraíso. Aquel que le dice, estamos envueltos en un amor maravilloso, creados por amor, como dice Andrés Torres Quiruga, este teólogo maravilloso que a mí me abrió tanto las expectativas de mi vida, un horizonte tan grande, él y bueno, y todas las teólogas de la ATE maravillosas, pues no quiero nombrar a nadie para no dejarme a nadie, pero os puedo decir que ahora, por ejemplo, ha salido una colección que se llama Sofía, que una la ha escrito Luceta Escarafia, feminista y cristiana, se titula. Esta tuvo un periódico en Roma, que lo tuvo que cerrar. Carmen Soto Varela, que pertenece a la ATE, cuando Dios habla no solo en masculino, y se llama Colección Sofía. Han salido estos dos. Está en Editorial Verbo Divino, el libro que os he dicho, de Jerusalén a Roma, escrito por 3 teólogas y 3 teólogos, que lo lleva Rafael Aguirre Monasterio. Llevan 20 años como equipo, fijaros, con todo lo que suponen las universidades, que la gente se pone medallas y que también les gusta trepar y tal. Estos trabajan en conjunto, en equipo, nadie se quita ni se pone más medallas ni nada. Llevan trabajando en los orígenes del cristianismo, queriendo volver al Evangelio. El Evangelio es el gran secuestrado, porque la religión es una cosa, la religión todos los hindús, todos tenemos una religión. La religión es como ay, qué tranquila me quedo. He ido a misa, doy un dinerito, pertenezco a esta ONG, pero el Evangelio no es eso. El Evangelio es muy duro. Mira cómo terminó Jesús, el de Nazaret. El Evangelio es preocuparte del de al lado, del de enfrente.
del que está codo con codo contigo, de tu vecina, de pasarle unas zanahorias, de sacarle a pasear a su perro si sabes que está enferma. Eso es evangelio. Lo otro es una satisfacción personal, qué buena soy, qué buena estoy, qué tipo tengo. Yo quiero un chico que me lleve a la bahía y que me diga vida mía y que... No, evangelio es un compromiso social, político, religioso, de cambio, de construir el Edén, de que haya esos frutos para todos, ese jardín maravilloso para todos y ese agua, que es imposible vivir sin agua, que llegue para todos. Hacer muchos pozos y sobre todo dentro de nosotros crear un pozo grande para tener mucho que dar. Porque ahora con esta pandemia la gente está muy sola, la gente, todos estamos, se nos ha cambiado mucho la vida y precisamente es bueno porque tenemos más tiempo para reflexionar, entrar dentro de nosotros en nuestro interior y hacer ese pozo que necesitamos tener para saciarnos nosotros y poder darlo también a los demás. Yo, al menos, lo que quisiera de esta tarde es que pensaseis en una Eva dinamizadora, una mujer fuerte, una mujer de Amun, y las que no sois de Amun, en vuestros, cada una en su lugar, en lo poco o lo mucho, pero que ese Edén está por construir, es un camino, hasta que la igualdad se haga costumbre, codo con codo, mujeres y hombres, igual de valiosos. Ellos también están cambiando mucho. Bueno, Begoña, yo quería, porque sabes que nosotras somos un grupo de mujeres y bueno, cada una tiene sus creencias y las personas que vienen a nuestras conferencias, cada uno tiene sus creencias y te digo, la cuestión es ¿qué podríamos sacar todos al margen de nuestras creencias de esta conversación? ¿Qué tenemos de científico o de social, de sociológico para agarrarnos a algo que no sea solo de fe? ¿Me explico? La ética. Una ética de mínimos para relacionarnos. Y luego, además, si cada uno desde su religión, si hay personas que no son religiosas en el sentido de decir yo voy a misa o yo cumplo estos mandamientos y son infinitamente mejores que nosotras, son mucho más humanas. No, sí está claro, pero claro, nosotros tenemos un público heterogéneo. Además, mira, lo que nos une es el ser humano, desarrollar nuestra humanidad a tope. Eso todas las religiones, sea la religión que practiques, lo que tenemos que llegar es a ser seres humanos, lo más humanos posibles, y eso nos va a hacer divinos. Porque además hay un dicho, y fulanita es divina. ¿Por qué decimos que fulanita es divina? Porque es humana, porque es una persona que la tiene siempre disponible, porque la llamas y te atiende, porque dices quiero dar un paseo, necesito hablar, siempre está disponible. Y esa mujer es muy humana y desde cada una, desde su confesión o desde su ateísmo, me da igual. La humanidad, todos somos seres humanos, desarrollar la humanidad. Di Cristina, sí. Totalmente de acuerdo. Que creo que es realmente son reflexiones muy, muy interesantes que nos han llevado a aprender mucho, creo, hoy con Begoña. Se te agradece muchísimo tu participación, Begoña, sea cual sea, como tú dices, cualquiera sea nuestra visión, siempre es muy esclarecedor escucharte, aprender mucho y sobre todo reflexionar. Esto creo que es la palabra que nos ha conducido Begoña con su magnífica conferencia. Así que yo lo que propongo es un gran aplauso para Begoña y el agradecimiento enorme de Amun. Muchas gracias a todas. Maravilloso. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, Begoña. De nada. Muchas gracias a todas las personas que nos han venido a acompañar y seguro que han disfrutado muchísimo, a todas las socias, las colaboradoras, los colaboradores, todos. Que paséis una buena semana. Adiós. Gracias. Adiós, Begoña. Adiós.